Me llamo Arthur Nelson, tengo 50 años y fui arquitecto de sistemas veterano en Quantum Tech Solutions, una prestigiosa empresa tecnológica de Dallas, Texas. Durante más de 20 años, dediqué mi vida a construir y mantener el sistema operativo crítico de la compañía, la columna vertebral de toda su operación empresarial. Yo era la mente detrás de la estabilidad y la eficiencia, el guardián invisible del corazón de la empresa. Pero para la nueva dirección, yo solo era un coste más, y una mentalidad anticuada de la que había que deshacerse. Mi carácter siempre ha sido de dedicación y eficacia silenciosa. Mi forma tranquila de ser y mi disposición a entregar resultados a menudo se confundían con falta de ambición. Mientras otros jugaban a la política de oficina, yo me centraba en lo que importaba: mantener los sistemas funcionando a la perfección, garantizar la integridad de los datos y cuidar la compleja arquitectura de red que hacía posible transacciones diarias por millones de dólares. Todo cambió cuando Charlotte Thorne, la hija del dueño, recién salida de la universidad con un máster en administración de empresas y cero experiencia real, asumió un puesto de liderazgo. Tenía 28 años, era ambiciosa y no tenía ni la más remota idea de la complejidad técnica de lo que hacíamos. Charlotte quería modernizarlo todo, y para eso necesitaba deshacerse de gente como yo, la vieja guardia que entendía cómo funcionaban realmente las cosas. Si te gustan las historias de venganza fría y giros de trama impactantes, dale like a este vídeo y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí hay historias nuevas, inéditas, todos los días, cada una más intensa que la anterior. La traición llegó un frío martes de marzo. Charlotte me llamó a su despacho de paredes de cristal. Se oían sus tacones de diseñador golpear el suelo de hormigón pulido. Ni siquiera levantó la vista del portátil cuando entré. «Arthur, vamos a tomar un rumbo diferente», dijo, con una voz tan fría como el invierno de Dallas ahí fuera. «Necesitamos perspectivas frescas y enfoques modernos. Tu puesto va a ser eliminado». Sentí la injusticia arderme en el pecho, pero mantuve el gesto neutro. «Ya veo. ¿Puedo preguntar quién se encargará del mantenimiento del sistema y de la supervisión de la arquitectura?» Por fin levantó la mirada, con una sonrisa soberbia dibujándose en los labios. «Mi prometido, Liam Foster. Él entiende de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vamos a modernizarlo todo como es debido esta vez». Liam Foster. Lo conocía de la fiesta de Navidad de la empresa. Un entusiasta de la tecnología de unos 30 años que hablaba maravillas de la inteligencia artificial, pero que no sabía distinguir entre un servidor y un router. Era el tipo de persona que usaba palabras de moda como innovación disruptiva y transformación digital sin entender los sistemas fundamentales que hacen posible cualquiera de esas cosas. «Necesito que me entregues todas las contraseñas, la documentación y los procedimientos de copia de seguridad antes del viernes», continuó Charlotte, volviendo ya la vista a la pantalla. «Recursos humanos se encargará del paquete de indemnización». Asentí despacio, mientras mi mente ya calculaba el desastre que estaba a punto de desatarse. «Por supuesto, me aseguraré de que todo quede correctamente documentado y transferido». Lo que Charlotte no se daba cuenta era de que acababa de cometer el error más caro de la historia de Quantum Tech. Pero yo le daría exactamente lo que me había pedido: cada contraseña, cada diagrama de flujo, cada procedimiento de copia de seguridad, todo perfectamente documentado y completamente inútil sin la experiencia necesaria para entender lo que significaba. Durante los siguientes 3 días, preparé de forma metódica la documentación de entrega más completa de la historia corporativa. Pasé jornadas de 14 horas creando guías paso a paso, diagramas de arquitectura de sistemas y protocolos de resolución de problemas. Cada una de las contraseñas quedó registrada en archivos cifrados. Cada procedimiento de copia de seguridad se describió con un nivel de detalle extenuante. Cada dependencia crítica del sistema fue mapeada y explicada. Pero esto era lo que Charlotte y Liam no entendían. La documentación es solo el esqueleto. El conocimiento real, la memoria institucional que mantiene en marcha sistemas complejos, vive en la mente de la persona que los ha construido.
Es saber que el banco de servidores C siempre se calienta los viernes por los informes automáticos semanales. Es entender que el sistema de copias de seguridad tiene una pequeña anomalía de 30 segundos de retardo que requiere una intervención manual en horas punta. Es reconocer las señales sutiles que indican que está a punto de producirse un fallo en cascada. No puedes meter 20 años de experiencia en un manual. El viernes por la tarde me reuní con Liam para la entrega oficial. Entró pavoneándose en la sala de servidores, con una camisa impecable y vaqueros de diseñador, totalmente inapropiados para ese entorno. Su seguridad en sí mismo casi era impresionante, si no fuera tan claramente inmerecida. «Ah, entonces, Arthur», dijo, apenas echando un vistazo al grueso archivador que yo había preparado, «he estado leyendo sobre la implementación de algoritmos de mantenimiento predictivo basados en inteligencia artificial. Probablemente podríamos automatizar el 90% de lo que has estado haciendo manualmente». Le tendí la documentación. «Aquí tienes todo lo que necesitas: contraseñas del sistema, procedimientos de copia de seguridad, calendarios de mantenimiento y protocolos de emergencia». Pasó unas cuantas páginas por encima, y sus ojos se nublaron al encontrarse con los detalles técnicos. «Esto parece bastante sencillo. He trabajado con sistemas mucho más complejos en mis puestos anteriores». «Seguro que sí», respondí con calma. Lo que Liam no sabía era que sus puestos anteriores habían sido como desarrollador junior en empresas emergentes que cerraron en menos de 18 meses. Charlotte había inflado su currículum para justificar su contratación, pero yo había hecho mis deberes. LinkedIn te dice todo lo que necesitas saber sobre la experiencia real de una persona. El lunes siguiente fue mi último día. Vacié mi mesa, me despedí de mis compañeros y salí de Quantum Tech Solutions, pensando que sería la última vez que cruzaría esas puertas. Varios miembros del equipo se acercaron en privado, preocupados por la transición. «¿Estás seguro de esto, Arthur?», me preguntó Sarah Chen, nuestra administradora principal de redes. Liam parece entusiasmado, pero ayer me preguntó qué significan las siglas TCP/IP. «Estoy seguro de que Charlotte y Liam saben lo que hacen», respondí con diplomacia. Mientras conducía a casa en mi Honda Civic de 10 años, sentí una extraña sensación de calma. Había hecho todo bien. Documenté cada proceso, expliqué cada sistema y preparé materiales de formación completos. Si algo salía mal, no sería porque yo hubiera ocultado información o saboteado nada. Sería porque la arrogancia y la inexperiencia habían sustituido a la competencia y la sabiduría. Pasé la semana siguiente en casa actualizando mi currículum y contactando con antiguos colegas del sector. La indemnización había sido generosa. El padre de Charlotte, Henry Thorne, era un hombre decente que había construido la empresa desde cero. Solo tenía un punto ciego cuando se trataba de las capacidades de su hija. El miércoles por la tarde, exactamente 8 días después de mi salida, sonó mi teléfono. Era Sarah Chen. «Arthur, te llamo desde mi móvil personal», dijo con la voz tensa. «Algo va mal en el sistema». «¿Qué ha pasado?» Liam intentó implementar hoy una especie de algoritmo de optimización con IA, y ahora la mitad de nuestros servidores están a temperaturas críticas. El sistema de refrigeración de emergencia no responde correctamente. Sentí un nudo familiar formarse en mi estómago. «¿Qué ha modificado?» «Los protocolos de gestión térmica». Dijo que los ajustes originales eran demasiado conservadores y que la IA podía optimizar el consumo energético en un 30%. El sistema de gestión térmica era una de las partes más delicadas de nuestra infraestructura. Requería una calibración precisa basada en variaciones estacionales de temperatura, patrones de carga de los servidores y ciertos caprichos específicos de nuestro sistema HVAC. Liam, en esencia, había operado un sistema que no entendía. «Sarah, tenéis que revertir esos cambios inmediatamente. El sistema de refrigeración de emergencia tiene un interruptor de anulación manual en el panel B7. La documentación que dejé debe incluir el procedimiento exacto. Liam no nos deja tocar nada. Dice que lo tiene todo bajo control y que revertir los cambios sería admitir un fracaso».
Fue en ese momento cuando supe que el verdadero desastre acababa de empezar. El orgullo y la incompetencia forman una combinación peligrosa, especialmente cuando se trabaja con sistemas críticos que procesan millones de dólares en transacciones cada día. Agradecí a Sara la llamada y colgué. Luego me serví un vaso de bourbon y me senté en mi sillón a esperar. El sistema que yo había construido era robusto, pero no era milagroso. Ni la mejor arquitectura puede sobrevivir a una mala gestión fundamental. El viernes por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Era el propio Henry Thorne, a las 6:47 de la mañana. Su voz temblaba, intentando mantener la calma. «Arthur, menos mal que has contestado. Necesitamos que vuelvas inmediatamente. Todo el sistema ha caído. Lo hemos perdido todo. Datos de clientes, registros financieros, procesamiento de pedidos. Es una catástrofe total». Dejé la taza de café y fui hasta la ventana de mi despacho en casa, mirando mi tranquila urbanización de Dallas, donde había vivido los últimos 15 años. ¿Qué ha pasado exactamente, Henry? No sé los detalles técnicos, pero Liam intentó actualizar algo ayer por la tarde. Ahora los servidores se recalientan, los sistemas de respaldo no arrancan y tenemos alarmas por todas partes. Charlotte está desesperada. Ya hemos perdido a 3 clientes importantes, y si no lo arreglamos antes del lunes, nos dirigimos a la bancarrota. La ironía no se me escapaba. El mismo hombre que había permitido que su hija me tirara a la basura como un periódico viejo, ahora me suplicaba ayuda. Pero Henry siempre había sido correcto conmigo, aunque hubiera sido ciego a la incompetencia de Charlotte. Necesito evaluar la situación antes de comprometerme a nada, dije con tranquilidad. Dame acceso remoto a los sistemas de diagnóstico y echaré un vistazo. Lo que necesites, Arthur. Pon tú el precio. 2 horas después, estaba frente al fallo de sistema más completo que había visto en mi vida. Liam no solo había modificado los protocolos térmicos, había reescrito por completo los algoritmos de gestión de la infraestructura. Era como si alguien hubiera intentado hacer una operación a corazón abierto, siguiendo tutoriales de YouTube. Los fallos en cascada eran casi hermosos en su complejidad. Los servidores sobrecalentados habían provocado apagados de emergencia, que sobrecargaron los sistemas restantes, lo que hizo que los sistemas de energía de respaldo entrasen en bucles intermitentes, lo que corrompió las sumas de comprobación de la base de datos, lo que activó los protocolos de seguridad, bloqueándolo todo para evitar posibles brechas de datos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Charlotte. «Arthur, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero por favor ayúdanos. Me equivoqué con Liam. Te necesitamos». Después llegó otro de Liam. «Señor Nelson, puede que haya cometido algunos errores de juicio. ¿Podría venir y ayudarnos a entender qué salió mal?» Tenía que reconocer que aquello de «algunos errores de juicio» era un eufemismo. Era como llamar al Titanic un pequeño desvío de rumbo. A mediodía estaba recibiendo llamadas de miembros del consejo, jefes de departamento e incluso algunos de nuestros mayores clientes, que de algún modo habían conseguido mi número personal. La noticia se estaba extendiendo por la comunidad tecnológica de Dallas. Quantum Tech Solutions estaba en caída libre. Conduje hasta la oficina esa tarde, no como empleado, sino como consultor. El aparcamiento era un caos, furgonetas de noticias, empleados en pánico y lo que parecían ser investigadores federales. Cuando fallan catastróficamente sistemas que gestionan datos financieros, el gobierno presta atención. Charlotte me recibió en el puesto de seguridad, con un aspecto que mostraba claramente que había envejecido 5 años en 2 semanas. Su ropa de diseñador estaba arrugada, el pelo despeinado y le temblaban las manos. «Arthur, lo siento muchísimo», dijo, con lágrimas resbalándole por la cara. «He cometido un error terrible. Pensé que sabía más que nadie, pero me equivocaba. Me equivocaba por completo». Detrás de ella estaba Liam, con el aspecto de alguien que acaba de darse cuenta de que ha detonado una bomba nuclear por accidente. Su arrogancia había desaparecido, sustituida por un terror vacío en la mirada. «Señor Nelson», dijo, casi en un susurro, «creo que puede que no haya entendido bien la complejidad del sistema. Los algoritmos de optimización con IA que implementé parecen haber causado interacciones inesperadas con la infraestructura heredada.
Así llamaba a 20 años de código cuidadosamente elaborado, probado en batalla, que jamás había fallado una sola vez bajo mi gestión. Pasé las siguientes 4 horas en la sala de servidores, diagnosticando el alcance real de los daños. Era peor de lo que había imaginado. Las bases de datos corruptas tendrían que restaurarse desde copias de seguridad de 3 días atrás. Los daños térmicos en el hardware obligarían a sustituir al menos 6 servidores. El bloqueo de seguridad había disparado incumplimientos normativos que se traducirían en auditorías federales y, potencialmente, multas enormes. Pero la peor parte era el daño reputacional. En el mundo tecnológico, las noticias vuelan. Para el lunes por la mañana, todo Dallas sabría que Quantum Tech Solutions había sufrido un fallo catastrófico por culpa de una gestión incompetente. Mientras trabajaba, escuchaba a Charlotte al teléfono con los clientes, tratando de explicar por qué sus datos podían haberse perdido para siempre. La voz se le quebraba mientras prometía devoluciones e intentaba justificar lo injustificable. Hacia las 8 de la tarde, Henry Thorne me encontró en la sala de servidores, con el aspecto de un hombre que ha visto cómo se desmorona, en tiempo real, el trabajo de toda una vida. Arthur, te debo una disculpa. Nunca debí permitir que Charlotte tomara esa decisión. Tú construiste los cimientos de esta empresa y dejé que alguien los destruyera porque fui demasiado orgulloso para admitir que mi hija no estaba preparada para liderar. Levanté la vista del servidor que estaba reconstruyendo. Henry, lo dejé todo documentado. Preparé formación completa. Seguí todos los protocolos. La información estaba ahí. Simplemente decidieron ignorarla. ¿Qué haría falta para que volvieras de forma permanente? No solo para arreglar este desastre, sino para asegurarte de que nunca vuelva a ocurrir. Me tomé su oferta muy en serio. Quiero un contrato de 5 años como director de arquitectura de sistemas, reportando directamente al consejo, no a Charlotte. Quiero autonomía total en las decisiones técnicas. Y quiero que Liam sea despedido de inmediato. Hecho, dijo Henry sin vacilar. Charlotte será trasladada a marketing, donde no pueda causar más daños a nuestras operaciones principales. Aquella noche trabajé hasta las 3 de la mañana, levantando poco a poco los sistemas. Harían falta semanas para restaurarlo todo por completo, pero al menos la crisis inmediata estaba controlada. Cuando por fin me fui a casa, pasé junto a Liam mientras vaciaba su mesa. Me miró con la expresión de un hombre que acaba de aprender una lección muy cara sobre la diferencia entre el conocimiento teórico y la experiencia real. Señor Nelson, dijo en voz baja, pensaba que entendía la arquitectura de sistemas. Estaba equivocado en todo. La experiencia es una maestra dura, respondí, pero es la única que realmente importa. Las 3 semanas siguientes fueron una auténtica clase magistral de gestión de crisis. Trabajé jornadas de 18 horas, reconstruyendo metódicamente todo lo que se había destruido. La atención de los medios era constante. El Dallas Business Journal publicó en portada un artículo titulado «Colapso tecnológico, cuando la inexperiencia se cruza con sistemas de misión crítica». El artículo no me mencionaba por nombre, pero los profesionales del sector sabían exactamente lo que había ocurrido. Restauré las bases de datos desde las copias de seguridad, reemplacé el hardware dañado e implementé nuevas salvaguardas para evitar futuros desastres. Pero, sobre todo, documenté todo lo que había salido mal, creando un estudio de caso exhaustivo que serviría como advertencia durante años. Charlotte intentó reconstruir su reputación asistiendo a todas las reuniones y haciendo preguntas detalladas sobre el proceso de recuperación, pero el daño ya estaba hecho. Los miembros del consejo, que antes la veían como el futuro de la empresa, ahora la consideraban un problema. Las miradas decepcionadas de su padre hablaban por sí solas sobre lo mucho que había caído en su estima. La auditoría federal fue despiadada. Las infracciones de cumplimiento derivadas del fallo del sistema costaron a la empresa 2,3 millones en multas. La investigación de la SEC sobre la brecha de seguridad de datos tardó 6 meses en resolverse. 3 clientes importantes rescindieron sus contratos, lo que suponía 8,7 millones de dólares de ingresos anuales perdidos. Pero el coste real se medía en confianza. En el sector tecnológico, tu reputación lo es todo,
La historia se propagó por congresos, redes de LinkedIn y publicaciones especializadas. Quantum Tech Solutions se convirtió en un ejemplo de libro sobre los peligros de priorizar las palabras de moda por encima de la competencia real. Mi nuevo puesto como director de arquitectura de sistemas incluía un despacho en la esquina, un aumento considerable de salario y, lo más importante, la autoridad para tomar decisiones sin interferencias. Reportaba directamente al consejo, pasando por encima de Charlotte por completo. Por primera vez en mi carrera, tenía el respeto y la autonomía que siempre había merecido. 6 meses después, me invitaron a hablar en la Conferencia de Tecnología del Suroeste sobre gestión de crisis y recuperación de sistemas. El auditorio estaba lleno de directores de tecnología, arquitectos de sistemas y desarrolladores senior. Mi ponencia, titulada Los costes ocultos de la deuda técnica, se convirtió en uno de los trabajos más descargados de la historia del evento. Durante el turno de preguntas, un joven desarrollador preguntó por la importancia de la documentación frente a la experiencia. Pensé en Liam, que había tenido acceso a una documentación perfecta, pero carecía de la sabiduría necesaria para comprenderla. La documentación es esencial, dije, pero no sustituye a la experiencia. Un manual puede decirte qué botón tienes que pulsar, pero no puede enseñarte cuándo no debes pulsarlo. El público se rió, pero yo lo decía completamente en serio. Esa diferencia le había costado a Quantum Tech Solutions casi $10 millones, y estuvo a punto de destruir una empresa que había tardado 20 años en construirse. Mientras tanto, la carrera de Charlotte nunca se recuperó. La trasladaron al departamento de marketing, donde no podía causar más daños técnicos. Pero incluso allí le costó recuperar credibilidad. Los clientes que habían oído hablar del fallo del sistema cuestionaban su criterio incluso en decisiones básicas. Dejó la empresa 18 meses después para ocupar un puesto junior en una startup que cerró al cabo de un año. La caída de Liam fue aún más espectacular. El sector es pequeño y las noticias corren deprisa. Su perfil de LinkedIn se convirtió en un ejemplo de advertencia del que se hablaba en foros de tecnología. Se presentó a decenas de puestos, pero los responsables de contratación acababan preguntando inevitablemente por su papel en el desastre de Quantum Tech. Lo último que supe es que trabajaba en un pequeño despacho de Austin, en soporte técnico de primer nivel, cobrando una fracción de lo que había llegado a cobrar como supuesto experto en sistemas. La ironía no se me escapaba. Charlotte me había despedido para hacer sitio a alguien que entendía de IA y de tecnología moderna. En realidad, había contratado a alguien que entendía de palabras de moda, pero no de sistemas, de teorías, pero no de realidad, de promesas, pero no de resultados. 5 años después, anuncié mi jubilación de Quantum Tech Solutions. La empresa estaba más fuerte que nunca. Sistemas robustos, documentación completa y un equipo de profesionales cualificados que entendían la diferencia entre innovación e imprudencia. En mi fiesta de despedida, Henry Thorne pronunció un discurso sobre mis contribuciones a la compañía. Mencionó la crisis, reconociendo que mi experiencia les había salvado de la bancarrota, pero también habló de las lecciones aprendidas sobre la importancia de la experiencia, el valor del conocimiento institucional y el peligro de despreciar la sabiduría en favor de las modas. Arthur nos enseñó que el progreso no consiste en sustituir lo que funciona, dijo Henry. Consiste en construir sobre lo que funciona y mejorarlo con cuidado, de forma sistemática y respetando a quienes lo hicieron posible antes que nosotros. Durante mi jubilación, me dediqué a asesorar a pequeñas empresas tecnológicas, ayudándolas a evitar los errores que casi destruyen Quantum Tech. También hice de mentor para desarrolladores jóvenes, enseñándoles que las habilidades técnicas son solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es criterio, paciencia y respeto por la complejidad de los sistemas reales. Una tarde, unos 2 años después de jubilarme, recibí un correo inesperado de Charlotte. Había oído hablar de mi trabajo como consultor y quería disculparse por cómo me había tratado. Admitía que su arrogancia había salido muy cara a todos y que había aprendido lecciones valiosas sobre liderazgo y humildad. Agradecí la disculpa,
pero no respondí. Hay lecciones demasiado caras como para olvidarlas, y hay puentes que se queman para siempre. Con el tiempo, me di cuenta de que mi historia no va realmente de venganza. Va de las consecuencias inevitables, de sustituir competencia por confianza ciega, experiencia por entusiasmo y sabiduría por palabras vacías. Charlotte y Liam se destruyeron solos con su propia arrogancia. Yo simplemente me limité a documentar el proceso. La mejor venganza, aprendí, es que el tiempo y las consecuencias acaben dándote la razón. Y, a veces, la respuesta más contundente ante una injusticia es dejar que la incompetencia se ponga en evidencia por sí sola. Si te ha gustado esta historia, dale like al video y deja un comentario contando qué te ha parecido. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevas historias como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima.